día está focalizado fundamentalmente en el trasplante de riñón, en dos vertientes diferentes. La primera vertiente, que es la que nos va a presentar María Valentín, es un poco el programa de trasplante renal cruzado. Para aquellos que no trabajen demasiado en trasplante de riñón, diremos que uno de los grandes problemas que tenemos, por supuesto, aparte de la falta de órganos, como sucede en todos los programas, es que en el tema del riñón tenemos pacientes hipersensibilizados, pacientes que pierden un órgano, que pierden el riñón, pero quedan con anticuerpos contra el donante, de tal manera que son pacientes que tienen una altísima dificultad para ser trasplantados posteriormente. Para poder trasplantar a esta gente que no encuentran donantes por la altísima tasa de anticuerpos, se han creado modelos matemáticos, modelos informáticos de combinación de parejas, de tal manera que un paciente pueda encontrar un donante compatible pues, en otro lugar de España o incluso en otros países. Y eso es una nueva posibilidad que tenemos y que permite que a estos pacientes de altísima complejidad para encontrar un donante puedan ser finalmente trasplantados. Para esta charla tenemos a María Valentín. María Valentín es médico nefrólogo de aquí del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Ha estado trabajando en la Organización Nacional de Trasplantes durante muchos años, trabajando fundamentalmente en el programa de trasplante renal cruzado, en el PATI, para los pacientes hipersensibilizados, y es una nefróloga que tiene una experiencia enorme en este tema. Así que, María, darte las gracias por que estés aquí, por aceptar esta invitación, y nada, pues darte la palabra y estamos ansiosos y deseosos de aprender todo lo que nos tienes que explicar. Muchísimas gracias. María, cuando quieras. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias, Eduardo. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí y compartir con vosotros información acerca de estos modelos de donación cruzada. Y quería agradecer también a Lidival este tipo de iniciativas, ¿no? Que hayan contado conmigo para este curso y este tipo de iniciativas que yo creo que son fantásticas. Yo creo que sí que se ve bien la presentación. El tema de mi charla es trasplante renal cruzado, pues modelos de intercambio y posibilidades de aplicación entre países. Pero tengo que empezar mi presentación hablando del trasplante, ¿no? Hablando del trasplante renal y de los excelentes resultados que ofrece comparándolo con la diálisis para aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal terminal. Pero además, según este trabajo de Axelrod, que es muy interesante, de la AJT del año 2018, si nosotros estratificamos por tipo de donante, se ve clarísimamente que la donación de un donante vivo compatible ofrece al paciente mejores resultados que la donación incompatible y, por supuesto, que el trasplante de un donante fallecido y, como no podía ser de otra manera, que mantenerse el paciente en diálisis. Por eso, estos son datos del Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes. En el mundo se hacen alrededor de 81.000 trasplantes renales y de ellos un 32% de donante vivo. ¿Qué ocurre cuando una pareja, cuando un receptor acude a la consulta de trasplante renal con un potencial donante? Pues que hasta en un tercio de las ocasiones, cuando se hace el test de compatibilidad donante-receptor, se observa una incompatibilidad, ya sea por grupo sanguíneo o por incompatibilidad HLA. ¿Qué podemos hacer en estos momentos? Bueno, la opción 1, que no la he puesto aquí en la pantalla, podría ser buscar otro donante. La opción 2 es la desensibilización y un trasplante directo, pero ya sabemos que esto es mucho más costoso y los resultados son inferiores al trasplante directo compatible. Y una tercera opción, que es el trasplante renal cruzado. ¿Pero en qué consiste el trasplante renal cruzado? La definición clásica es el intercambio simultáneo entre los donantes de distintas parejas donante-receptor que son incompatibles para dar lugar a nuevas parejas donante-receptor entre las que ya sí que se pueda realizar el trasplante porque son ya compatibles. Esta idea del intercambio de donantes para obtener parejas compatibles se le ocurrió por primera vez a Félix Rapaport en el año 1986. Y les cuento un poquito de historia. En el año 1991 se realizó el primer trasplante renal cruzado en Corea del Sur, en el año 99 el primer trasplante cruzado en Europa y en el año 2000 el primer trasplante renal cruzado en Estados Unidos. Pero por primera vez, la primera vez que se puso en marcha un programa de índole nacional fue en el año 2004 de la mano del sistema holandés. A partir de ahí, entre el año 2005 y el año 2009, se fueron adhiriendo experiencias nacionales en Australia, en Reino Unido, España y una experiencia piloto a nivel nacional en Estados Unidos. Entre el año 2000 y el año 2009 se habían ido sucediendo experiencias locales y regionales en diferentes estados de los Estados Unidos. Esta es la panorámica que teníamos en el año 2009. Como ven, había muy poquitos países que tuvieran ya implantado un programa de trasplante renal cruzado y ha cambiado totalmente al año 2018.
Como pueden ver, en Europa hemos pasado de que solamente 3 países teníamos un programa de cruzado a que haya una gran mayoría ya de países que o bien han empezado los programas o bien están en preparación para ponerlos en marcha. Claro, era esperable que aquellos programas que tienen más años son mucho más maduros, el de Reino Unido, el holandés y el español, y ya se consideran programas avanzados. Pero incluso se ha ido avanzando más y desde el año 2018 al año 2020 se ha reportado ya actividad de trasplante cruzado en países como India, Turquía, Israel. Hay experiencias, muchas experiencias ya puestas en marcha en América Latina, también en Brasil, México, etc. Pero cuando uno se plantea poner en marcha un programa de trasplante cruzado, tiene que tener en cuenta, en primer lugar, el marco ético-legal. Es necesario que exista una regulación nacional en materia de donación de vivo y después en materia de donación cruzada, en línea con los criterios establecidos en el Foro de Ámsterdam y los principios rectores de la OMS para proteger al donante. En España, nuestra regulación se basa en una ley, la Ley 30 de 1979, sobre extracción y trasplante de órganos, que ya incorpora el donante vivo, y un Real Decreto, el 1723/2012, que avanza mucho más y ya regula no solamente las actividades de obtención y utilización clínica de donantes, sino que establece requisitos de calidad y seguridad. Nuestra ley, la Ley 30 del 79, se ve que es bastante antigua, pero fue lo suficientemente abierta entonces como para permitir donaciones de vivo entre personas no solamente con relación consanguínea, sino que tuvieran relaciones afectivas. Y esta ley ha sido además lo suficientemente abierta como para poder incorporar no solamente la donación cruzada, sino otro tipo de donación, la donación altruista, de la que hablaremos un poquito después. Por supuesto, es necesario tener protocolos que describan muy bien cómo tiene que ser el procedimiento y una serie de aspectos importantes en la puesta en marcha de este programa. El primero es la protección del donante, lo he comentado antes. El segundo, que la donación no directa esté permitida por ley, que no es así en todos los países. En tercer lugar, y para mejorar los programas de donación cruzada, que el donante altruista esté permitido. El anonimato es un aspecto importante que no es que cambie el hecho de que se pueda poner en marcha un programa de donación renal cruzada o no, pero sí que cambia la forma de trabajar y la forma de hacer las cosas si es obligatorio por ley mantener el anonimato entre las nuevas parejas que se forman, como ocurre en España. Y finalmente, un aspecto importantísimo también es el consentimiento a la donación, consentimiento informado específico, la valoración de los procesos de donación de vivo por parte de un comité independiente con el objetivo exclusivo de proteger al donante. En España se llevan a cabo todos estos aspectos. Y si nos vamos a al donante altruista y a si está permitido o no, les muestro una comparativa de países de un trabajo que se ha publicado en el Transplantation en el año 2019 y que ha sido fruto de una iniciativa, es una iniciativa COST, es una red europea de colaboración en trasplante cruzado que ha unido matemáticos, economistas, nefrólogos, cirujanos, inmunólogos y coordinadores de trasplantes para compartir buenas prácticas y aprender unos de otros y ver un poco cómo funcionan los diferentes modelos a nivel europeo. Aquí se puede ver en la tabla, ante la pregunta si las cadenas de donante altruista son posibles en el país, hay varios países, como pueden ver, Bélgica, Francia, Polonia, Suecia y Suiza, que no tienen permitida la donación altruista en su propio país, con lo cual el modelo matemático para llevar a cabo los cruces será diferente porque no podrá incorporar a este donante altruista. ¿Cuáles son los elementos de un programa de trasplante renal cruzado? Bueno, esto está obtenido de nuestro protocolo nacional de donación renal cruzada, que está disponible en la página web de la ONT, pero prácticamente todos los programas tienen los mismos elementos: una serie de requisitos de participación a nivel de centro, un registro de receptores con sus correspondientes donantes, un algoritmo de búsqueda de combinaciones, un protocolo de funcionamiento que se encargue no solamente de definir cómo debe ser este algoritmo, sino también la organización logística de todos los procedimientos que puedan llevarse a cabo a raíz de una combinación entre donantes encontrada, una estructura que coordine todo el proceso, cobertura económica del mismo y un seguimiento y monitorización del programa. Si nos centramos en el registro de parejas donante-receptor, que quizá es el objetivo principal, ¿no?, para poder poner en marcha los modelos que después hagan la selección de las posibles combinaciones,
En el registro se incorporan los datos clínicos e inmunológicos de pacientes con un donante incompatible, de grupo sanguíneo AB0 incompatible. No tengo que explicarles cómo es la compatibilidad, entiendo que todos los que están conectados lo conocen, o HLA incompatible, es decir, que el receptor tenga anticuerpos preformados en su suero frente al HLA del donante, tanto de clase 1 como de clase 2, para la HLA A, B, C, DRB1, etc., debido a un trasplante previo, a una transfusión sanguínea o a un embarazo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuanto más LOCI se registren y más resolución tengan las pruebas que se realicen, mejores serán los resultados. Por supuesto, se pueden incorporar también pacientes con más de un donante incompatible. A nadie se le escapa, si un receptor se incorpora con un donante, tendrá menos opciones que si un receptor se incorpora con 3 o 4 donantes incompatibles, porque sus opciones de intercambio serán mayores. ¿Qué ocurre? Que a nivel matemático la cosa se complica. Se pueden incorporar también pacientes con donante compatible. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues sean parejas que de manera totalmente altruista decidan intercambiarse con otras parejas para facilitar el trasplante de otros receptores, pero eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sean parejas que tienen un donante compatible pero que buscan otro tipo de beneficio, como por ejemplo obtener un donante más joven para ese receptor o una mejor compatibilidad HLA, por ejemplo. También en el registro se puede incorporar la información de un donante altruista. Vamos un momento al registro de parejas compatibles. Esta investigación, esta nueva forma o este nuevo elemento incorporado al algoritmo, que clásicamente solamente incorporaba pacientes con donantes incompatibles, ha permitido aumentar el número de trasplantes. El grupo de Montgomery en el año 2007 hizo una simulación, se puede ver aquí en la pantalla. Imagínense, en la parte de abajo tenemos 8 parejas, ¿no? De la 1 a la 8. De la 1 a la 6 son parejas incompatibles entre sí, o sea, en el 1 hay un donante y un receptor que son incompatibles entre sí. La pareja 7 es compatible y la 8 también. Si nosotros hiciéramos la pareja compatible consigo misma y la 7 compatible consigo misma, solamente podríamos obtener un intercambio entre el 1 y el 4. Pero si nosotros incorporamos las 2 parejas compatibles al programa, podemos ver aquí, se ve bien en la parte de arriba, la pareja 8 es compatible consigo misma, podría hacerse el trasplante consigo misma, o también con la pareja 1. Y hemos obtenido una nueva pareja también entre la 7 y la 3. ¿Qué ocurre? Que al optar por esta combinación hacemos 2 trasplantes más y permitimos el trasplante de este receptor de la pareja 3. Aquí, aunque la pareja 8 se puede combinar con la 1, no se seleccionaría porque si lo hiciéramos evitaríamos el intercambio entre la pareja 1 y la 4. En esta simulación, para un programa que solamente estuviera en un hospital, por ejemplo, con un número de 25 parejas, si solamente se incorporaran parejas incompatibles, el porcentaje de parejas que se pudieran intercambiar es de un 28%, al incluir parejas compatibles sube a un 53% las opciones de intercambio de parejas. Y si es un registro nacional con 250 parejas, subiría este porcentaje de un 37% a un 69%. ¿Qué ocurre si además incorporamos un donante compatible? Pues que a nivel local nos sube las posibilidades de combinaciones a un 64% y si lo hacemos en un programa nacional, la probabilidad de combinarse una pareja sube a un 75%. Estos son los datos de nuestro programa, del Programa Nacional de Donación Renal Cruzada en España. En nuestro país se han incorporado todas estas opciones, ¿no? Entre el año 2009 y el año 2020, el registro había contenido en total 693 receptores con 771 donantes. Como ven, hubo un 6% de receptores con 2 donantes y un 1%, casi un 2% de receptores con más de 2 donantes. Había incorporado 17 donantes altruistas y 20 parejas compatibles, entre ellas 14 para ganar edad, 2 para evitar una relación genética o por complejidad y 4 para ganar en compatibilidad HLA. Gracias a estas incorporaciones, desde el año 2014, el programa español tiene más de 100 parejas activas en cada cruce, lo que posibilita los intercambios.
Y así, bueno, pues aprovecho ya para comentar los datos del programa español. Se han iniciado 17 cadenas con donantes altruistas. El programa español incorpora intercambios entre dos parejas, que son de 2 trasplantes, entre 3 parejas, que son ciclos de 3 trasplantes, y las cadenas que ya he comentado, iniciadas con donante altruista, y se han realizado ya 281 trasplantes cruzados. Fíjense que en plena pandemia hemos sido capaces de seguir realizando trasplantes cruzados. ¿Y el programa qué es mejor? ¿Un programa local, un programa regional o un programa de donación renal cruzada nacional? Antes de entrar en detalle, sí que me gustaría que conocieran un poco cómo es el proceso de donación renal cruzada. El proceso empieza cuando una pareja acude a la consulta, se realiza el estudio de compatibilidad, se ve que son incompatibles, se les explica cómo funciona el programa de donación renal cruzada y firman el consentimiento, y una vez firmado el consentimiento se registra la pareja en una base de datos. Se realiza esta búsqueda de combinaciones en base a un modelo que comentaremos después. Y después, una vez que tengamos ya los resultados del ciclo, se realiza una prueba cruzada ya real, porque la búsqueda de combinaciones se ha hecho de manera virtual, como he comentado antes, ¿no? Por compatibilidad de grupo, o una prueba cruzada entre el HLA del donante y la ausencia de anticuerpos donante específico en el receptor. Y si esta prueba cruzada ya real con suero del receptor y sangre del donante es negativa, se organizan los trasplantes y se llevan a cabo. ¿Qué ocurre? Que en un programa local esta última parte es muchísimo más sencilla. No tenemos que comunicarnos entre centros, es siempre el mismo tipo de trasplantes, con lo cual toda la información está ya localizada en el mismo centro, hay un solo laboratorio de histocompatibilidad y si hay alguna prueba cruzada positiva se puede buscar otro receptor u otra combinación con mucha más facilidad. Y además la logística de los trasplantes es mucho más sencilla. Pero ¿qué ocurre? Que si ponemos esto en una balanza, un programa nacional nos va a dar un mayor número de parejas, una mejor calidad de los intercambios, porque al haber mayor número de parejas hay más probabilidades de que haya una mayor variedad en el grupo sanguíneo, aumentando el grupo cero, que es el que realmente nos facilita las combinaciones, aumentando la diversidad de HLA, lo cual nos va a garantizar una mayor probabilidad de intercambios. Y en aquellos países como en el nuestro, por ejemplo, en España, en los cuales el anonimato es obligatorio por ley, va a ser muchísimo más fácil si se intercambian en un programa nacional, si las parejas se intercambian en un programa nacional y, por tanto, en diferentes hospitales. Esta es una simulación que hicieron los ingleses y que tienen publicada en su página web, en la cual dicen además que para que realmente un programa renal cruzado funcione, tiene que haber un mínimo de 50 parejas dentro del programa. Y para que un programa local tenga al menos 50 parejas incorporadas, tiene que haber estudiado a muchas más parejas. Ya comentábamos antes que 1/3 de las parejas que se estudian son incompatibles con el receptor es incompatible con su donante. Si nos fijamos en los datos de España, estos son los datos de actividad de trasplante renal de donante vivo en las diferentes comunidades autónomas entre los años 2012 y 2021, solamente Cataluña podría poner en marcha un programa nacional. Por estos son los trasplantes realizados en toda la comunidad y hay 5 hospitales dentro de la comunidad. Tampoco podrían poner en marcha un programa eficaz, podrían ponerlo en marcha, pero que realmente obtuviera buenos resultados a corto, medio y largo plazo, bueno, pues no sería posible con hospitales que funcionaran de manera local. Y llegamos ya al algoritmo de búsqueda de combinaciones. ¿Qué posibilidades tenemos? Ya lo hemos comentado un poquito antes, ¿no? El modelo de intercambio puede ser un intercambio a 2 bandas, de 2 trasplantes o intercambio pareado. Esta es la pareja azul, el donante y el receptor son incompatibles entre sí, la pareja rosa, donante y receptor incompatibles entre sí, pero se intercambiarían los donantes obteniendo 2 parejas compatibles. Un intercambio a 3 bandas complica un poco la cosa porque entra una tercera pareja, el donante de la pareja azul dona el riñón al receptor rosa, el donante rosa al receptor verde y el donante verde cierra el ciclo donando el riñón al receptor azul. ¿Qué ocurre si tenemos un donante altruista? Pues que nos facilita mucho las cosas, porque la compatibilidad es solamente unidireccional. Si os fijáis aquí, para que se pueda hacer el intercambio, tienen que ser compatibles ambos donantes con los receptores de las parejas.
Mientras que en la cadena de donante altruista, la compatibilidad solamente tiene que ir en una dirección. El donante altruista dona el riñón al receptor rosa, el donante rosa al receptor verde, el donante verde puede donar ya a un receptor en la lista de espera de donante fallecido. Este donante altruista, que es una persona que a priori no tiene un posible receptor a quien donar su riñón y desea hacer esta donación, ha permitido realizar, en este caso, en esta cadena, 3 trasplantes que no habrían sido posibles si se hubiera hecho la donación desde el donante altruista a la lista de espera. Y si complicamos un poco más las cosas, pero así favorecemos más trasplantes, sería de la siguiente manera. El donante altruista azul donaría el riñón al receptor rosa, el donante rosa al receptor verde y el donante verde lo dejamos un tiempo, quedaría como un donante puente en espera de poder continuar la cadena con otro receptor compatible. Esperaría un tiempo a tener una nueva cadena para formar. El donante verde iría al receptor amarillo, donante amarillo del receptor rosa y así podría continuarse la cadena de manera casi infinita. ¿Qué ocurre además? Que las diferencias entre las cadenas de donantes altruistas intercambios, no solamente la compatibilidad bidireccional o unidireccional, sino que en una cadena, en un ciclo de trasplantes en los que no hay un donante altruista como tal, entiéndase donante altruista, aquel que quiere donar su riñón pero no tiene un ser querido al que donárselo, estos ciclos se hacen de manera simultánea para evitar que si hay algún problema con un receptor, evitar que el donante su donante incompatible haya donado ya el riñón. Sin embargo, en una cadena de donante altruista no hay problema, porque si el donante altruista le dona, por ejemplo, en este caso, el donante rosa al receptor verde y finalmente este donante no puede seguir la cadena, no ha quedado un receptor, no ha quedado ningún donante descolgado que haya donado su riñón y cuyo receptor no se haya podido beneficiar del trasplante. Nosotros en España llevamos a cabo estas 4 opciones y de hecho la cadena más larga que hemos llevado a cabo con donante altruista fue una cadena con 2 donantes puente, se llevó a cabo en el año 2014 e incorporó hospitales de Madrid, 2 hospitales de Madrid, un hospital en Bilbao, un hospital en Andalucía, otro hospital de Madrid, uno en Barcelona y de nuevo finalizó la cadena el donante que partía del Hospital 12 de Octubre en un receptor de lista de espera de trasplantes del 12 de octubre también. Pero si nosotros volvemos otra vez a la comparativa entre centros a nivel europeo, ante la pregunta del ciclo más largo que se ha llevado a cabo en el país, como veis, la gran mayoría llevan, el ciclo más largo que han llevado es de 3 trasplantes, excepto en Holanda, que han hecho ciclos de 4 trasplantes, o en República Checa, que han hecho ciclo de 7 trasplantes. Aquí tengo que decir que República Checa no considera necesaria la simultaneidad en los procedimientos, aunque no tengan un donante altruista. ¿Por qué no hacer ciclos de 4, de 5 o de 6 trasplantes si nos permiten hacer un mayor número de trasplantes? Bueno, nosotros nos basamos en este trabajo de Alvin Roth, que publicó en el año 2007, en el que nos dice que intercambios entre más de 3 parejas dan poco beneficio global y además son mucho más complejas de llevar a cabo. Hay que hacer muchas más pruebas cruzadas, intercambiar información entre los donantes de más parejas, la probabilidad de que este ciclo que de manera teórica ha sido posible no se lleve a cabo es mucho más alta, sobre todo si los trasplantes tienen que ser simultáneos. Sin embargo, las cadenas largas de donante altruista sí que incrementan las opciones de intercambio, ya comentaba antes que eran unidireccionales, y además facilitan el matching a pacientes hiperinmunizados. Importante que no necesariamente tienen que ser simultáneas. Entonces llegamos ya al punto, ¿no? ¿Cómo deben ser los modelos matemáticos o los modelos informáticos para llevar a cabo las combinaciones? Lo he dicho ya varias veces, la prueba cruzada se hace por medio de la prueba cruzada virtual, que puede ser de 2 tipos, o compatibilidad plena, sería compatibilidad de grupo sanguíneo y ausencia de anticuerpos en el receptor frente a la HLA del donante, o media compatibilidad, es decir, prueba cruzada negativa, pero con incompatibilidad AB0. Esto nos permite acceder al trasplante de pacientes hiperinmunizados, sobre todo si son receptores de grupo 0. Existen 2 modelos matemáticos ahora mismo para buscar una solución.
Uno de ellos es la creación de un grafo de compatibilidad basado en el grafo que creó Edmonds en el año 1965, y aquí tienen a la derecha un dibujo muy sencillo con muy poquitas parejas de la creación de un grafo. O se puede hacer con programación integral. En España nosotros utilizamos el grafo de compatibilidad. En este grafo de compatibilidad se crea un nodo por cada pareja donante-receptor y habrá un arco. Un arco es cada una de estas flechitas que vemos aquí. Un arco es por cada pareja compatible. El arco es I es el donante y J es el receptor. Pero si incorporamos media compatibilidad, se tiene que distinguir un arco especial, ya complica la cosa, o sea, ya complica el modelo, y se pueden distinguir nodos especiales para los donantes altruistas. Hay una manera sencilla de incorporar este modelo matemático, el donante altruista, y es manteniendo un grafo exactamente igual, similar, solamente que a este donante altruista se le coloca un receptor ficticio, dummy, es decir, un receptor que sea de grupo cero y que fuera compatible absolutamente con todos los donantes que hay, para que nos permita hacer el intercambio, o hacerlo de otra manera creando un nodo especial. Pero se crean los siguientes dilemas, ¿no? ¿Qué paciente debe recibir un riñón cuando hay varias opciones de intercambio? Porque hemos dicho hasta ahora que se crea un grafo, el grafo saca múltiples combinaciones, pero de estas combinaciones, ¿cuál es la mejor? ¿Se debe primar la realización del mayor número de trasplantes o debemos poner por delante la reacción del trasplante a un paciente hiperinmunizado? ¿Y si ese receptor es un niño o lleva mucho tiempo en lista de espera de trasplantes? ¿Es ético utilizar donantes altruistas? Hay países que consideran que no sea ético, pero no lo tienen permitido por ley. Y esto lo dejo para luego, esta última pregunta, los intercambios de donante incompatible con la lista de espera. ¿Qué es lo que ocurre? Que dependiendo de la respuesta que demos a estas preguntas, nuestro modelo matemático va a ser diferente, porque el modelo teórico se tiene que adaptar a la realidad después de cada país, no solamente a la práctica clínica, sino a las regulaciones que tengan, lo que hablábamos antes, ¿no? Volvemos otra vez a una comparativa de países. Este es un trabajo muy, muy interesante de modelización y optimización entre los programas de trasplante cruzado, también fruto de esta colaboración COS que comentábamos antes. Y como veis, cada país ha puesto en marcha una optimización diferente y cada modelo teórico se ha tenido que adaptar a esta optimización. Los números son aquello que el país está priorizando. Por ejemplo, España sí que prioriza maximizar el número de trasplantes, pero también maximiza el número de ciclos, de tal manera que maximiza ciclos de 3 trasplantes que tengan la probabilidad o que tengan un ciclo compatible de 2 trasplantes dentro. Es decir, si hay 3 parejas A, B y C que son incompatibles entre sí, se va a priorizar además si entre la A y la B, si al romperse el ciclo ABC se pudiera formar un ciclo de 2 trasplantes que fuera A y B. Estos números, como comentaba, se refieren a cómo prioriza o cómo se hace la priorización y la optimización, que es posterior a la creación del grafo. Y la W es el peso que se añade a cada pareja donante-receptor para la creación del grafo, de tal manera que los intercambios tendrán una mayor puntuación unos u otros en función del peso que le haya ido dando cada país. Por ejemplo, España le da un peso a una diferencia de edad pequeña entre donantes y receptores. Reino Unido, por ejemplo, le da más peso a que el donante y el receptor compartan más LOCI, HLA, por ejemplo. O a la diferencia de edad donante-donante y no donante-receptor, como hace España. Y este es el intercambio a lista de espera. Nosotros en España no lo tenemos y hasta donde he investigado, en Europa no hay ningún país que lo esté realizando. ¿En qué consiste el intercambio a lista de espera? Bueno, tenemos una pareja de donante y receptor, que es un donante vivo y un receptor que son incompatibles, por un lado, que se me va, y tenemos una lista de espera de donante fallecido por un orden. El intercambio sería el siguiente: el donante altruista, donante vivo, le da su riñón al primer receptor de la lista de espera de donante fallecido y el receptor de ese donante vivo, o sea, esta pareja de donante vivo pasaría a ser el primero en la lista de espera, sería priorizado porque ha puesto un donante.
¿Qué ventajas tiene esto? Por un lado, permite aumentar los trasplantes y por otro lado, disminuye el tiempo en lista de espera del receptor de la pareja incompatible. ¿Pero qué desventajas tiene? Pues la total y absoluta falta de equidad. Si no tienes, esto lo que viene a decir es que si no tienes un posible donante, no vas a poder ser priorizado. Da prioridad al receptor sobre pacientes que no tienen un donante vivo. Y esto pues, puede crear problemas de equidad, sobre todo para pacientes que son de grupo sanguíneo cero. Hasta el momento se está llevando a cabo en Estados Unidos. Y la internacionalización de los programas. Antes hemos dicho que es mejor un programa nacional que un programa local porque aumenta el número de parejas y aumenta la diversidad HLA, con lo cual facilita los intercambios. Bueno, pues si seguimos esa línea de pensamiento, un programa internacional mejorará todo esto, ¿no? Aumentará el número de parejas y habrá una mayor diversidad HLA que nos permitirá hacer el trasplante a nuestros pacientes hiperinmunizados. De hecho, hay varias iniciativas a nivel internacional, como pueden ver con los círculos, pues Canadá, Estados Unidos, Scandia Transplant, en estos momentos hay 3 países dentro de Scandia Transplant que lo están realizando, Austria, República Checa, Nueva Zelanda, Australia o una colaboración España, Italia y Portugal. ¿Qué tipos o qué posibilidades de combinación se puede hacer en la internacionalización de un programa? Bueno, podemos hacer las merged pools, que son un único pool de parejas a nivel internacional sin hacer programas nacionales, es decir, todos nosotros registramos las parejas en un sitio. Esto es lo que está llevando a cabo Scandia Transplant con su programa STEP, que incluye Suecia, Dinamarca y Noruega, o la cooperación entre Austria y República Checa. Consecutive Runs, que es cada programa nacional realiza sus búsquedas de combinaciones, sus propios matching runs en el programa de cruzado, y aquellas parejas que no han sido seleccionadas para ser intercambiadas, ese remanente de parejas son las que se unen todas en un pool y se vuelve a hacer una búsqueda de combinaciones. Ese es el programa que tenemos puesto en marcha ahora entre Italia, España y Portugal, se llama KEPSAT, está coordinado por la ONT. O también existe la posibilidad de Outside Registrations, que es un programa nacional que pueda acoger parejas de otro país, como por ejemplo el programa de Reino Unido, que está registrando ahora mismo parejas de Irlanda. Claro, aquí pongo la estrella porque a priori, y según todo lo que llevamos comentado, este único pool de parejas a nivel internacional sería lo ideal. Pero ¿qué ocurre? Que aquí el reto no es un modelo matemático que nos permita esto, porque realmente el modelo ya está creado y lo que haces es registrar más parejas, ¿no? No es este modelo teórico. Los principales retos en la internacionalización de los programas son los siguientes. En primer lugar, diferente idioma. Esto es lo que nos ha pasado a nosotros entre España, Italia y Portugal, que el idioma es el inglés. Diferente práctica clínica, diferentes aspectos ético-legales. Una nomenclatura no homogénea. Bueno, respecto a los aspectos ético-legales, por ejemplo, en España el anonimato es obligatorio entre las nuevas parejas donante-receptor, pero no es obligatorio en Italia, por ejemplo. Una nomenclatura no homogénea del HLA que puede complicar mucho las cosas, que unos utilicen nomenclatura DNA, otros utilicen nomenclatura serológica, por ejemplo. Equipos de trasplante que no se conocen, porque cuando se hace el intercambio de donantes en un programa de donación renal cruzada, en la inmensa mayoría de los programas es el riñón el que viaja y no es el donante, con lo cual un equipo quirúrgico se tiene que fiar del riñón que ha extraído de un donante vivo otro equipo quirúrgico en otro hospital. Es decir, el cirujano que extrae ese injerto no es el que lo pone, ¿no? Hay múltiples elementos que combinar, como por ejemplo la parte logística, intercambio de información, lo que hablaba del envío de riñón entre países. Por supuesto, importantísimo, ya lo he comentado, necesidad de confianza entre los centros. Y después las distancias que nos pueden aumentar el tiempo de isquemia fría. ¿Qué soluciones se ponen en marcha a este respecto? Pues un acuerdo oficial de cooperación entre países, esto sí que tiene que ser necesario totalmente, un protocolo de trabajo común, múltiples reuniones conjuntas, dedicar recursos humanos a homogeneizar y coordinar el proceso. En el caso de los laboratorios HLA y para facilitar la nomenclatura, que tengan todos una acreditación, la misma acreditación, en nuestro caso es la acreditación europea, el uso de todas las herramientas de comunicación al alcance y, por supuesto, una excelente disposición a colaborar, ¿no? En este caso, este es el acuerdo oficial de colaboración entre los 3 países, Italia, España y Portugal, para la puesta en marcha del programa KEPSAT. Este es el protocolo común que utiliza el programa
Pero no solamente se ha protocolizado así, sino que además se han protocolizado hasta cada uno de los pasos del proceso y cómo se debe de empaquetar un riñón y enviar para que no haya ningún problema. Las nefrectomías además tienen que ser simultáneas, con lo cual debe haber contacto directo obligatorio entre cirujanos, nefrólogos y coordinadores de trasplantes, ¿no? A la derecha veis una foto de una imagen de WhatsApp que nosotros utilizamos para uno de los ciclos que se han realizado ya. Entre el año 2018 y el año 2020 se han hecho ya 4 colaboraciones diferentes con 8 trasplantes realizados, con vuelos privados y vuelos comerciales, y la verdad es que han ido muy bien, pero realmente es un reto. Y ya finalizo con mensajes para llevar a casa. El trasplante renal cruzado es una excelente opción para posibilitar el trasplante a receptores con donante vivo incompatible, que puede facilitar el trasplante de pacientes hiperinmunizados. Los programas existentes deben ajustar sus modelos en base a consideraciones ético-legales y práctica clínica. No siempre el modelo teórico se puede usar en la práctica real. La investigación en modelos que incorporen nuevos elementos al registro de parejas y a los algoritmos de decisión nos ha permitido incrementar la actividad de los programas. Ya comentaba, parejas compatibles, receptores con más de un donante, ciclos de 3 trasplantes, cadenas de donante altruista, permitir esta media compatibilidad, es decir, permitir la donación AB0 incompatible y combinarla en el trasplante renal cruzado usando desensibilización. Y después compartir prácticas entre coordinadores de programas a nivel europeo favorece la investigación y la puesta en marcha de nuevos programas. ¿Y cuál es el futuro? Pues investigar en modelos de optimización, quizá dejar ya atrás el modelo del grafo y trabajar en programación integral y la internacionalización de los programas, que puede ser una excelente oportunidad. Muchas gracias a todos por su atención y estaré encantada de responder a las preguntas que tengan. Muchas gracias, María. La verdad es que muchas gracias por hacer tan fácil que podamos entender realmente cómo funciona este modelo matemático. La verdad es que sabemos cómo es la cadena del PATI de los pacientes hipersensibilizados, pero bueno, nos dabais unas cifras, nos dabais unos números, pero entenderlo a nivel de la complejidad que tiene, pues la verdad es que lo has explicado perfectamente y yo creo que nos ha quedado a todos clarísimo. Pues María, muchísimas gracias por lo bien que has explicado todo y por lo que nos has aclarado. Realmente yo creo que tiene un interés tremendo todo esto del uso de modelos informáticos para asignación de órganos y para selección de parejas. Realmente es algo que todos oímos, pero lo cierto es que nunca acabamos de entender. Quiero decir, sabemos que nos dais un resultado final, sale una cadena de 3 o 4 personas, pero lo cierto es que lo has explicado perfectamente y nos ha quedado a todos clarísimo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros por escuchar. Bueno, pasamos al segundo ponente. Now it's my pleasure to introduce our next speaker, Dominic Summers. Dominic Summers is a transplant surgeon from Addenbrooke's Hospital in Cambridge. He is also a faculty member of the University of Cambridge, and he has published several landmark researches, such as 2 papers in the Lancet Journal as first author, with results from kidney transplantation from controlled DCD donors. These landmark studies has been referenced by all those who are dealing with this type of kidney transplants and this type of donors. Now, Dominic is leading a national project with the use of biopsies in kidney grafts before implantation in order to improve the use of these kidneys. Dominic, thank you very much for accepting our invitation. It's our pleasure having you here. Thank you very much, and well, the floor is yours. Thank you very much. I'll see if I can share my screen, but thank you for the very I feel I've got something to live up to with that sort of introduction. I've got some confessions to make before we start. So firstly, almost all of the data I'm going to show you is from the UK because it's the data I have and it's because it's the data I'm familiar with. I think there are a lot of similarities in terms of transplant practice between the UK and Spain. So hopefully it'll be okay, but forgive me for making this a UK-centric talk. The other confession I've got to make is that I'm going to talk about this trial, the Pythia trial, but I'm not going to give you the results because we've only just finished the trial. The trial finished recruiting in January and I don't have them yet. But hopefully in a year's time, we'll be ready to present them and you'll be sick of it. So, but I will talk a little bit about how the study is, how it works and how it's been going. So whenever I think about coming to give a talk in Spain or to a Spanish audience,
Really, the first thing to acknowledge is that Spain is the best in the world at this sort of thing. And the UK is a long way from being anywhere near as good as Spain. So I think there's a limited amount of what you can learn from me, whereas I spend most of my time trying to learn from you. But the UK has got better over the last decade. It's been we've had, our National Health Service has had its budget restricted very closely. So lots of things have got worse in the health service. But organ donation has been one of the few things that really has improved. And to the extent that over the last 10 years, we've had a 24% fall in the waiting list, a 57% increase in the number of transplants of all organs, and a 75% increase in the number of deceased organ donors. And we're still working hard to improve those. And really the reason for this, we were already fairly early adopters of DCD donation back in 2009, but the number of DCD donors has doubled over the decade. And for DBD donors, brain dead donors, the numbers increased by about 50%. So there's been a significant increase across the board. Living donation has remained pretty static, despite some efforts to increase that. And the other thing that's made a really big difference has been a change in the demographics, in the age of the donors. So in 2018 to 19, almost 40% of donors were aged over 60. So that's these two groups here. And actually, if you look at kidney donors alone, it's almost half of them are aged over 60. So those are probably the two big changes, the increased use in DCD donors and the increased age of donors that we've been using in transplanting their organs. Now that does have some consequences. So this is a study looking at kidney transplant data from the UK, and it's based on around 20,000 patients between 2005 and 2018. And this forest plot presents the death-censored graft survival. So if you look at the first bar here, so if the donor was aged between 31 and 50, you're 1.7 times as likely to lose your kidney within 10 years compared to a donor aged between 18 and 30. And as donor age goes up, so do the outcomes get much substantially worse. You're 3 times as likely to lose your kidney within the decade if your donor's over 60 compared to under 30. And we've got lots of other things in the model, none of which I'm going to go into any great detail, but really the crucial thing is that nothing matters like donor age. Donor age is absolutely the most important variable that affects transplant outcome. And there's still no difference between DCD and DBD, the lines overlap, so you can't tell the difference in this study period. And other things have small effects, but not hugely important, things like whether the donor had hypertension, for example. The other thing to note about this is that kidneys from older donors do have a higher risk of primary non-function. And we wanted to know what the risk of that was to recipients. So can they just go back on dialysis, or is there a significant problem? Well, if you get primary non-function compared to primary function, and you're aged over 60, there is a small increase in mortality over the decade. But if you're over 60, so clearly if you're over 60, you have a higher mortality already, even with primary function. But if you're over 60 and have primary non-function, then the risk of dying within the first year is as high as 25%. So this can be absolutely catastrophic, having an old kidney, putting it into an old person, and having primary non-function. And I think anyone who's worked on any transplant ward ever has memories of these patients essentially doing really badly if they get primary non-function. So really, I think this is the major challenge in renal transplantation. We know there's a shortage of kidneys everywhere, all over the world, there's a shortage of kidneys. And we also know where potential donors are coming. 70% of people dying in critical care are aged over 50 years. So that's where the potential is. We know that over the last decade, use of these kidneys from older donors has increased donation. So it's been a very positive thing using these older kidneys.
And we also know that only 28% of kidneys in the UK offered from donors over 60 are actually transplanted. So there's an awful lot of discard, and we could certainly do better. On the other hand, this has to be balanced against the fact you're 3 times as likely to lose your kidney if the donor's over 60. Similarly, primary non-function is twice as high, more than twice as high, if your donor's over 60 compared to one under 60. And finally, primary non-function mortality is 25% at 1 year if you're over the age of 60. So these are the major challenges. How can you sort the transplantable from the not? And of course, we've had lots of attempts to try and work this out. There's been attempts with biomarkers, machine perfusion, and risk modeling, which is the sort of work I have worked with. But in reality, none of them have helped us to really pin down this question. Can you work out which of these over 60-year-old kidneys are the ones that we should be using, and which ones should we be throwing away? So NHS Blood and Transplant, which is it's the organisation that runs transplantation in the UK, asked all of the transplant clinicians, what are the 3 most important actions that NHSBT can take to support implanting surgeons and increase the successful transplantation of higher risk organs? And the number 1 was a national histopathology service. So we have been using in Cambridge up until this point a pre-implantation histopathology service based upon the Ramuzzi score. Now, there are lots of different scoring systems for pre-implantation biopsies. This happens to be the one we use. And so I'll just explain a little bit of the background of how it works in Cambridge, and then how we've rolled this out into a national clinical trial to see whether this makes any difference. So, as I say, we use the Ramuzzi score, which is a measure of chronic background injury in the kidney. So it's trying to look at more than just how old the donor is. And it measures 4 factors. Glomerular global sclerosis, and it again measures the percentage of these who are scarred, and you get a certain score depending on the percentage scarring. Tubular atrophy, interstitial fibrosis, and arterial health. So for example, each of these is scored 0 to 3, and then you add them up. So for example, here is one of our slides from the trial, which is H&E stain. And this is looking at how the artery scoring works. So you can see the size of the lumen and the size of the wall are compared, and the lumen is larger than the wall, so this would actually score 0. It's a normal looking artery. So in Cambridge, as I say, we've been using this historically. And the reason we've been using this is because we always used to take a time 0 biopsy, so a biopsy at the time of implantation. And then a week later, in all of our meetings, we'd look back at the biopsies, and the pathologists would frequently comment on kidneys that weren't working and say, well, actually, the underlying kidney looks very unhealthy here. So we went back and looked at our old historical time 0 biopsies and saw how they did relative to the outcomes. And essentially, if the Ramuzzi score was between 0 and 4, the outcomes were pretty good. But if they were over 4, then the outcomes were substantially worse. And so this really drove our practice from then on of having, if kidneys were scoring between 1 and 4, we implanted them singly. And if they were between 5 and 6, we would usually try to put a dual kidney transplant in. And anything over that, we would discard the organs. And we've been using this, again, routinely in Cambridge for probably about a decade. Just to give you an idea of what happens with the dual transplants, we've looked at the national results. So this is looking at around 400 dual kidney transplants compared to single kidney transplants for donors aged over 65. And you can see that the overall survival for dual transplantation is higher, although not significantly in this case. And the GFR at 1 year, which we think is quite a good surrogate, is substantially higher for the dual transplants. So we're really very comfortable that dual transplantation is a reasonable thing to do if you have a borderline
kidney. Where you draw the line is, of course, the next question. And I don't think anyone can answer that with great confidence. So the other thing is just to think about in this process is what's been the impact of all these extra kidneys, because really we've been on our own as far as transplant centres in the UK using pre-implantation biopsies routinely. And this is just from a paper that was in AJT in 2018, I think. If you're aged over 65 and you're on the waiting list, in the same way that primary non-function has a very bad outcome for these patients, similarly, waiting isn't great. On average, almost half of them have been removed from the waiting list by 3 years because of either ill health that makes them unfit to receive a transplant, or because they've died. Whereas the under 45s can wait a bit longer without much of a harm. Elderly recipients get very different kidney offers. That's partly deliberate, the way that organs are allocated in the UK. So our kidney, that on average, they get these worse, higher risk kidneys. More of them are expanded criteria donors, more over the age of 60. But the other thing about them is that you have no access to living donation if you're over 65. I think if your parents are dead and your wife is the same age as you, it's difficult to find people who are prepared to donate. And we're very reluctant to take organs from children to donate to their parents. So really, you have a very small pool of potential live donors. So all they get offered are, frankly, the elderly, particularly DCD kidneys, whereas the younger recipients have more options. So what's been the impact of that? Well, this is a slightly messy slide, but essentially these bar charts show what happens to patients following listing for transplantation. And the bottom chart is the whole of the UK, and the top one is just Cambridge. And this is the under 45s. Now, there's not that much difference. Cambridge does have a slightly shorter waiting list than average. So the under 45s, 67% are transplanted within 3 years compared to 60% in the rest of the UK. But where it's made a real difference has been in the over 65s. So you can see in the over 65s in Cambridge, almost 50% are transplanted within 3 years, which is, of course, the crucial window before they get delisted. Whereas nationally, only around a quarter of patients get transplanted, and 30% have died or been removed from the waiting list, whereas the numbers are much, much smaller in Cambridge. So we think that being able to safely use these kidneys can really have an impact on elderly recipients. Now, when we suggested we ought to, we would like to roll out the implantation service that we already use in Cambridge, that we've had lots of feedback from the centres, and it wasn't universally popular. The key things that people suggested was, does it simply prolong cold ischemic time? Again, we don't particularly think so within Cambridge. The kidneys go in an hour or two later than they would do, because it's rare that the biopsy is the limiting step in the process. But it certainly may increase things a bit. Secondly, the question of complications. Whenever you make holes in kidneys, inevitably some of them will bleed, and every now and then that can be catastrophic. So if we're going around biopsying all of these kidneys, are we going to run into trouble if it's not a useful process? And some centres, particularly those who've had disasters, are really anxious about this process. And the final question, this is probably the most important one, is does it simply lead to excess discard, that you end up turning down a whole load of organs you would have used perfectly happily without knowing? There has been an awful lot written on this over the years, some very critical of the use of biopsies. So I think it's fair to say there is a real question mark about the usefulness of pre-implantation kidney biopsies. So knowing that, actually, I've got to have a brief detour into some ancient history. I'm sure many of you are much better educated than the average English person, and so know all about the Pythia, the oracle of Delphi, the priestess of the Temple of Apollo in the ancient world, one of the ancient fortune tellers from around the 8th century BC to around 390 AD. And you can see the Pythia here looking at a kidney biopsy whilst the surgeon is standing there wondering whether or not to put it in or not.
And the most famous story about the Pythia, at least the most famous one in the UK, is that of King Croesus of Lydia of the 5th century. This is one of his gold coins. And King Croesus went to the Pythia to ask whether or not he should attack Cyrus the Great's Persians, and was told, if Croesus goes to war, he will destroy a great empire. Now, of course, the historians amongst you will know that the empire that was destroyed when he went into battle was his own empire, the Lydian Empire, while Cyrus the Great expanded the Persian Empire. So perhaps this is a warning that having something that tells the future, but in an ambiguous way, can cause more harm than good. So hence the name. So the trial is called the Pre-Implantation Trial of Histopathology in Renal Transplant Allografts, the Pythia trial. And it really aims to answer two questions. Does having access to a biopsy result increase the number and quality of kidneys available for transplantation? And this trial is a slightly unusual trial design called a stepped wedge cluster randomized registry trial. And what that means is that each of these centres, so all of the centres in the UK are taking part in this study. So that's 22 transplant centres, with the exception of Cambridge, because we already provide the service for ourselves. So we couldn't take part, but everybody else is participating. The centres are divided into groups. And at the start of the trial, at month 0, no one had access to the biopsy service. And that's when we started collecting data on these questions. How many kidneys are people transplanting? How many offers are they getting? And some other data as well. At 4 months, we selected 4 of the centres randomly to suddenly wake up and have access to the biopsy service. And then after the next 4 months, the next 4 centres joined the study, and so on and so forth, until by the end of the trial, all of the centres have access to the biopsy service. And that's when the trial stopped, which was in early January this year. We are following patients up for another 12 months to collect the 1-year follow-up data. And then, we have 2 primary endpoints. Firstly, the proportion of offers that are transplanted, proportion of primary offers, so the first time you get offered a kidney, how many of them are actually transplanted. And secondly, a measure of quality, eGFR at 12 months. We'll also be looking at things like discard rates, fidelity. What we mean by that is, do centres do what we suggest they ought to with them? Do they follow our guidance? And cold ischemia time, which is of course one of the major worries about biopsies. We are measuring our concordance between the pathologists. So the first 100 biopsies were double scored. And so we're measuring the quality of their scoring system as well. It's powered for an 11% increase in donation rates, and also a 6 mils per minute increase in eGFR at 12 months, which is somewhere the equivalent of whether the donor had hypertension or not. It makes that sort of degree of difference. And there are 22 centres. It's for all DCD and DBD kidneys over the age of 60 years. So this is the trial, the pre-implantation trial of histopathology in renal transplant allografts. The aim of the trial is to demonstrate the value of pre-implantation histopathology in increasing the number and quality of transplants. And it's powered, if it reaches its primary objective, there will be an additional 150 kidney transplants performed during the course of the trial. It's this stepped wedge cluster design that's made it politically acceptable for the transplant units, because all of them have access to the service. And the really crucial thing we wanted is that all of the data we're collecting is from the National Transplant Registry. So that makes it very, very cheap as a trial design. And I'll talk a little bit about that in a second. So how does it work? Well, the participating centre requests a Pythia sample when they're made an offer. The National Organ Retrieval Service team, so that's how our organ donors work. We send out one of 8 teams, go out to retrieve every organ, and they will take the biopsy. They take the biopsy back to one of our biopsy centres, where they process it, scan it, and then upload it using the Sysmex slide scanning system.
And then the pathologists, who are usually at home in their bed, this isn't actually one of our pathologists, but they then review the score and then phone it through to the transplant centre. So the organs are recovered from the over 60s, the biopsies taken. We use a skin punch, a 4 mil skin punch, which seems to give a good, it's reproducible and seems to give the right number of glomeruli for the accurate scoring. The transport, they can either accompany a NORS team back to their base, or it can go with a kidney, or very rarely it travels separately in a taxi. And it goes to one of our biopsy processing centres, which are scattered around the UK. So we've had the odd challenge during this trial, as I suppose most trials have. The first one, it was this, which you might have heard of. So COVID struck about 3/4 of the way through the trial, and this had a major impact on the study. So this is how we were doing in terms of recruitment. We were perhaps a little bit behind. I think centres were slower to take up the use of the biopsy than we thought they would be, but this was adequate for the trial. And then COVID struck, and we paused for a period before restarting. I seem to have messed up my slides a little. The other thing was how centres recruited. So as I say, some centres were very positive about the study. So centres in green were the first group. The light pink were the second group, and so on and so forth. And you can see that some of these early ones have really used the biopsy service quite a lot. But there are other centres, quite big centres. So for example, Birmingham and Guy's Hospital in London really haven't used the service at all. And these are big centres with large waiting lists. And they really haven't wanted to engage in the trial at all, which we found a little surprising. In terms of COVID, this has caused all sorts of problems. Stepped wedge trials are not designed for interruption. The idea is that once they start, they just roll. But there was a complete collapse in donor numbers in the UK. So this was in 2000. This was in 2000. So these were fairly standard numbers. And then COVID struck us a couple of weeks after it struck here in Spain, and the numbers completely collapsed for much of the next year. The other thing that happened is that centres instituted conservative policies. So they suggested that only for the most desperate recipients and the best organs. And of course, what we're trying to encourage people to do here is to use the worst organs. And so we had to pause the trial between March 2020 and June 2021, where things had more or less returned to normal. And I mentioned earlier, there's been a very variable uptake of the biopsy service. Centres have been slow to use the service, perhaps slower than we thought they would. We thought that because there was such enthusiasm for biopsies, that offering it to centres for free would mean that everyone wanted to use it. But really it was quite a long way from that. Although when the trial was finished, half of eligible donors were being biopsied. And as I said earlier, some centres have resisted using the biopsy service at all. So in terms of the reasons to be cheerful, we got a bit down and doom and gloom about the study, but the biopsy service finished on the 31st of January, and data collection will be available, will finish in January 2023. So hopefully by this time next year, we'll have a very good idea of what the impact of the biopsy service has been. I mean, it is going to be the largest, one of the largest trials in renal transplantation. There'll be 2,500 patients enrolled in the study overall, and it will be powered according to its protocol, despite the pause. It has only cost £350,000, which it sounds a vast amount of money, but in the context of such a large clinical trial, is perhaps a tenth of the cost of a standard of an equivalent trial. And it has shown that it is possible to set up a national remote histopathology service, which has been used by large numbers of people. It's the first randomized registry trial in transplantation that entirely relies on routinely collected data, which again has all these benefits that we hope may be able to use in future of running very cheap, large-scale trials. And it's also the first randomized trial involving all renal transplant centres in the UK.
So I'm going to stop there. Clearly, this is an enormous team. This is Eduardo has suggested this was entirely my own work, but it really is not. In particular, Gavin Pettigrew is the senior driver behind this. So we've been working very closely together for about 5 years on this project. And Desley Neal is our key pathologist, and the Cambridge pathologists have been setting things up. And Emma Lang is someone else you'll see around who's done an awful lot of work keeping this service running. But I'll leave you with a shot of Cambridge as it always looks, and an invitation to come and see us at some point. And then if there are any questions, I'll stop sharing. Thank you, Dominic, for your excellent talk. In Spain, we have the same concern. Nearly 50% of our donors are over 60 years old, and we can't avoid rejecting this type of donors because our donation rate will decrease, and we have a lot of patients in the waiting list. So our problem is the same as yours. We are looking forward to reading your results. Congratulations, because this type of trials are the best evidence to improve the knowledge, to demonstrate whether this method is useful or not. And we have to congratulate you for doing this job, this very hard job to design a nice protocol as this one. For sure, no matter if finally the biopsy is useful or not, we have strong evidence to stop, to abandon it, or to use them more often. So thank you very much for the amazing project. We are looking forward to seeing your results. And thank you once again for accepting our invitation. It has been a pleasure, really pleasant. And I hope to see each other in Cambridge or here in Santander. I hope you'll be in Cambridge soon. Absolutely. Thank you very much for listening, everyone. 4 y nos vemos en 24 horas. Un saludo.